Gracias. Y nos metemos ahora en el capítulo económico, ¿te parece bien? Hablemos de las ventas comerciales y para eso recibimos a Luis Custodio. Hola Luis, un gusto. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. ¿Cómo van las ventas? El lunes se divulgaron los datos de la encuesta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios a propósito de los meses que corresponden al segundo trimestre del año, información que ya ha sido suficientemente divulgada y que es un dato relevante, sin dudas porque es la mejor información sistematizada que hay de este sector de comercio y servicios. Estamos hablando de unos 20 subsectores, de unas 500 empresas que son encuestadas y nos da esta referencia cada 3 meses a propósito de cómo están las ventas del sector. Pero además de observar eso, nos permite mirar hacia adelante. Y es lo que vamos a hacer hoy. Además de recordar algunos de los datos que se conocieron el lunes, mirar un poco hacia adelante cuáles son las perspectivas y para el cierre, 2 características del comercio minorista uruguayo y de los servicios que bien vale tener en cuenta también. Vamos con la primera placa para tomar una idea acerca de lo que pasó en el segundo trimestre del año, o sea, en abril, mayo y junio. Puede verse muy cargada esta placa y sin duda si les pido disculpas por si puede resultar un poco complicada de leer, pero solamente tomen una referencia que es lo más importante. Tenemos la foto de la primera mitad del año. En azul, el segundo trimestre, rojo es el primer trimestre. Fíjense ustedes que de ese eje vertical hacia la izquierda están la gran mayoría de las barras, ¿verdad? Bueno, eso significa que la gran mayoría han sido negativas. Un año y el otro, en ambas se ve. En rojo el trimestre 1, como les decíamos, azules las barras del trimestre 2, están a la izquierda todas aquellas que son negativas. Pocas crecen indudablemente, hay ahí caídas que son importantes, ese 10% de la caída en este segundo trimestre de las agencias de viaje y de los minimercados, una caída en cuidados personales, en cuidado personal e higiene, que es importante y se da en los 2 trimestres. Construcción y ferreterías, así como cuidado personal, llevan 6 trimestres de caída consecutiva. Supermercados, es positivo el dato en ambos casos. Me escucharán decir en más de una oportunidad que hay que separar mini y supermercados, y esto es así porque están medidos en forma diferente y se comportan distinto. En indumentaria ha habido un crecimiento en ambos trimestres. Acá no hay mucha diferencia de precios que impacte, por ejemplo, con el factor Argentina. Visto este desempeño, podemos ir al segundo paso, que es observar desde la óptica de los propios empresarios qué esperan para este trimestre que está corriendo. O sea, julio, agosto y septiembre, que es el tercero del año. Lo primero, un 32% de las empresas que conforman la muestra espera que sus niveles de venta aumenten en el tercer trimestre del año, 1 de cada 3. Y vamos a avanzar ahora en este detalle mirando hacia adelante con el empleo, que es lo que tenemos en este caso. Acá los empresarios responden entre 3 opciones a la consulta sobre qué pasará con el empleo en sus negocios. En azul, los que piensan que crece, fíjense ustedes el lugar que ocupa en esa gráfica. En amarillo los que piensan reducir el empleo y quienes piensan mantener el empleo son los que están en rojo, prácticamente que la gran mayoría. En la mitad de los sectores, 1 o ninguno de cada 10 empresarios piensan incrementar personal. Esto no es nada menor, ¿verdad? Y el que más muestra propensión al crecimiento, que es el caso de jugueterías, son 1 de cada 5 empresas. Y hay sectores con reducción, ven esa barra amarilla, en algunos casos por encima del 20%, como pueden ser las casas de indumentaria deportiva o de papelería, que son las caídas que podrían ser más grandes en la previsión del empleo para el tercer trimestre del año. ¿Viste esto que es el empleo? Vamos a pasar ahora a otra dimensión, con el mismo esquema. Y son las inversiones. En la placa siguiente lo podemos observar. De nuevo, acá hay sectores donde hay más empresas que piensan incrementar que lo que veíamos antes en el empleo. Se ve la barra azul con una presencia más fuerte, pero también en algunos casos la amarilla, que quiere decir empresas que van a reducir en esos sectores. Predomina de todos modos cierta cautela, ¿no? Mantener los niveles de inversión de periodos anteriores. Y en todos los rubros, sin excepción, la mayor proporción de empresarios que respondieron se inclinan, como decíamos, por mantener las inversiones. Solo en 3 sectores
un tercio, solo en 3, un tercio o más de las empresas que lo integran piensan aumentar la inversión. No son temas menores mirando hacia este tercer trimestre del año. Y la tercera dimensión que queremos ver mirando hacia los meses que componen el tercer trimestre del año es la facturación esperada. En esta placa lo podemos observar. Vamos desde algunos sectores donde tan solo 2 de cada 10 esperan facturar mejor, a otros rubros donde la mitad de los empresarios que respondieron apuestan a facturar más. Acá hay una expectativa de incremento de facturación, fíjense ustedes que es mayor que lo que piensan en cuanto a inversión y empleo. Es una buena noticia por ese lado. Para el final, 2 aspectos que quiero considerar. Uno coyuntural y otro más estructural, que son características precisamente de este rubro del comercio y los servicios. Vamos a ver la siguiente placa, por favor. Acá lo que tenemos es las ventas según región. La relación de precios con Argentina impacta especialmente en el litoral del país. Vean ustedes, caída del 6%. Esto es claro. Y en este caso porque los uruguayos cruzan el río, pero también hay un impacto en la costa. Hay 5.4% en los departamentos de la costa. Y acá la razón es a la inversa. Es que los argentinos no cruzan el río para venir a Uruguay y los uruguayos que además no vacacionan en esa zona, entre otras razones. El litoral ya venía con signo negativo el trimestre anterior. En la costa había sido positivo el desempeño en el primer trimestre y ahora cayó. Montevideo, mirándolo como una unidad, se mantiene en terreno positivo. Mejoraron las ventas ahí en el centro del país, lo pueden observar. Y para los departamentos del noreste cayeron en forma notoria. Zona fronteriza también, en este caso con Brasil. Y ahora sí, la última placa que nos muestra otra dimensión, en este caso tiene algo más de estructural y no tanto de la coyuntura. Veamos la última placa, por favor. Acá todas las empresas retroceden en la gran mayoría de las divisiones. Hay una que no. El tamaño de las empresas y la suerte que corrieron sus ventas entre abril y julio nos muestra que es notorio como ante un periodo algo adverso y con mucha incertidumbre, las más pequeñas la están pasando peor. Fíjense ustedes, en la medida en que vamos achicando la dimensión de la empresa, la caída es mayor. Acá puede pesar, sin dudas, la alta incidencia de los supermercados, un rubro que ha mostrado crecimiento y que está representado por grandes empresas, y eso sin dudas incide. Hay otro elemento que puede estar pesando. Como vieron antes, buena parte del interior cae, y no así Montevideo, y en el interior hay predominantemente más empresas chicas que aquí en Montevideo. Pero este es un dato para tener en cuenta. Para cerrar, luego de vistos estos datos, a propósito del segundo trimestre y también las expectativas que tienen los empresarios del comercio y los servicios, aquellos que respondieron la encuesta de la Cámara para el tercer trimestre del año, bueno, desde la Cámara se avisora qué puede pasar en 2023 en general. Y lo que se observa es que esta fase de estancamiento, de esperar y ver de alguna manera por parte de los empresarios en cuanto a inversiones y a la posibilidad de tomar empleo, seguramente se quede instalada aquí por varios trimestres más. Así que hay que ser cautelosos con este sector del comercio minorista y los servicios. Muchísimas gracias, Luis. A ustedes. Gracias.